Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, WordPress. Instalaremos el popular sistema de gestión de contenidos web en una Raspberry Pi corriendo el servidor web Nginx. Todo paso a paso como es habitual. Dicho todo esto, vamos ya mismo con el video. Nginx se puede instalar en cualquier sistema Linux, tanto en la red local o en la nube. En mi caso utilizaré una Raspberry Pi 4 de 4 GB de memoria RAM y como sistema operativo Raspberry Pi OS Bullseye 64 bit a 1,5 GHz de velocidad, tal como nos muestra NeoFetch. Lo siguiente que haremos es activar SSH. Si tú quieres hacer toda la instalación desde el entorno gráfico, puedes hacerlo, pero la idea es simular que la Raspberry Pi es un servidor y aprender a instalar y administrar el servidor web a través de SSH, que es la forma en que posiblemente tendrás que administrar tu sitio web o el de una empresa en la realidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es activar SSH. Veremos dos formas de hacerlo. La primera es escribiendo sudo raspi-config, en la nueva ventana seleccionamos Interface Options y luego SSH. A continuación damos en sí, nos devuelve que el servidor SSH está activado y damos en aceptar y salimos con Finish. La otra forma es haciendo clic en la frambuesa, preferencias y configuración de Raspberry Pi. En la nueva ventana de configuración seleccionamos la pestaña Interfaces y desde allí activamos con el deslizador. En mi caso ya está activado porque recién lo hicimos con el raspi-config. Aceptamos y solo nos faltaría saber nuestro número de IP en la red local. Para saberlo, ingresamos a una terminal y escribimos ifconfig. Y como mi conexión es por Ethernet, aquí se encuentra 192.168.1.106. La tendremos que tener presente ya que pronto la necesitaremos. En el caso que la computadora desde donde quieras conectarte al servidor utilice Windows, tendrás que descargar un cliente de SSH. El más usado es PuTTY. Nos dirigimos al sitio oficial en putty.org y en Download PuTTY hacemos clic en Here. En la nueva ventana hacemos clic en 64 bit x86. Recuerda que si utilizas Linux, PuTTY no es necesario. Descargamos el instalador de solo 3,2 MB, lo instalamos y ejecutamos. Una vez que tenemos PuTTY abierto en el hostname o IP address, ingresamos el número de IP que recién averiguamos de nuestro servidor, en mi caso la Raspberry Pi, en 192.168.1.106. El resto lo dejamos por defecto y damos en Open. Se abre una terminal y ventana de seguridad. Esto ocurre solo la primera vez que nos conectamos y el servidor nos envía una llave. Damos en aceptar y nos tenemos que loguear en el servidor con el mismo nombre de usuario y password que usamos habitualmente. En mi caso, usuario Pi y la contraseña. Con eso ya estamos logueados en el servidor y como es habitual, lo primero que haremos es actualizar el listado de repositorios para ver si estamos al día. Ingresamos sudo apt update y damos enter. En mi caso todo está actualizado y si tú tienes actualizaciones ingresas sudo apt upgrade. Una vez finalizada la actualización, pasemos a instalar el excelente servidor web Nginx, escribiendo sudo apt install Nginx. Tras dar enter, nos informa que el tamaño de la descarga es de 4504 KB y damos S para confirmar. Y comienza con el proceso de descarga e instalación que dura unos pocos segundos. Una vez finalizado, podemos chequear si todo funciona correcto, ingresando el número de IP del servidor web. En mi caso, la Raspberry Pi con el recién instalado Nginx, con número 192.168.1.106. Y nos devuelve la página web por defecto, dando la bienvenida e informándonos que el servidor web se instaló y está funcionando. Si volvemos a la terminal y cambiamos al directorio con cd /var/www.html, damos Enter y luego lo listamos con ls, nos encontramos con el archivo HTML que recién vimos a través del navegador web. Veamos ese archivo con el editor Nano. Entonces escribimos Nano, la letra I, presionamos Tab y nos autocompleta el nombre del archivo. Damos Enter y efectivamente se trata del archivo inicial. Abajo Nano nos dice que el archivo no es de escritura porque no agregamos el sudo antes de Nano. Muy bien, salimos con Control X y lo siguiente que haremos es opcional.
y es cambiar el propietario del directorio. En mi caso lo cambio a py con sudo chaun py py espacio punto. Hacemos ls y vemos el archivo original y otro index.html que recién creé, y solo es una modificación del original. Primero eliminemos el archivo original con rm. Nos pregunta si queremos borrarlo y damos en S. Comprobamos con ls y correcto, solo queda el nuevo archivo index.html. Le damos una mirada con nano index.html y es una pequeña modificación al original con otro texto en español. Salimos con control X, abrimos el Firefox o navegador que tú estás usando y nos dirigimos al IP de nuestro servidor web 192.168.1.106 y nos muestra la nueva página recién modificada. Entonces, resumiendo, hasta este momento tenemos un servidor web en nuestra red local que utiliza Nginx. Podemos acceder al servidor por SSH para administrarlo con el cliente de SSH PuTTY. Ahora instalemos WordPress. WordPress es un sistema de gestión de contenidos que permite la creación de páginas web de forma más simple que codificando manualmente. Indican en su página oficial que el 43% de la web usa WordPress. ¿Será real un valor tan alto? También dice que permite diseños personalizables, sitios adaptados a móviles, fácil y accesible, entre otras cosas. En cuanto a los requisitos, recomienda algunos de los servidores web más potentes y robustos, como son Apache o Nginx. Por otro lado, sabemos que necesita una base de datos, pudiendo ser MySQL en su versión 5.7 o posterior, o el fork de esta y más potente aún, MariaDB en su versión 10.3 o posterior. También tendremos que tener PHP en la versión 7.4 o posterior. Pasemos ahora sí a instalar todo. Estando conectados desde nuestra computadora al servidor de Nginx, por medio de SSH, escribimos sudo apt install mariadb-server. Nos instala la versión 10.5.15, que es superior a la versión 10.3 que recomienda WordPress. Limpio la pantalla y ahora escribimos sudo apt install espacio php-fpm espacio php-mysql, que son los dos módulos necesarios para trabajar con servidores web de alto tránsito y bases de datos SQL. En pocos segundos se instalan en la versión 7.4 y es importante que veas cuál es la versión que instala en tu caso, ya sea porque usas otro sistema operativo distinto a Raspberry Pi o OS Bullseye 64 bits o porque este video lo estás viendo algún tiempo posterior a la edición de este y la versión es otra. Recuerda cuál es tu versión de PHP porque luego necesitaremos configurar un archivo e ingresar dicho dato. En mi caso 7.4. Limpio la pantalla y ahora cambiamos con cd al directorio /var/www. Esto lo hacemos para descargar la última versión de WordPress y ubicarlo en el directorio correspondiente. Escribimos sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz. Tras dar enter, en pocos segundos nos descarga WordPress como archivo comprimido en el directorio /var/www. El siguiente paso es descomprimirlo con sudo tar-xzbf y el nombre del archivo, latest.tar.gz. Tras dar enter, rápidamente lo descomprime y si listamos con ls tenemos el directorio WordPress. Ya podemos eliminar el archivo comprimido con sudo rm latest.tar.gz. Luego ingresamos al directorio WordPress y lo listamos con ls-l para ver los permisos y notamos que tanto propietario como grupo no pertenece a nadie. Y un gran porcentaje de fallos en la instalación se produce debido a los permisos no están asignados al usuario www-data, que es un usuario que necesitan normalmente los servidores web, tanto Nginx como Apache. Nos aseguramos de estar en el directorio /var/www y escribimos sudo chaun -r de recursive www-data www-data WordPress y una barra al final para que cambie permisos de usuarios y grupos para el directorio WordPress y todo lo que está debajo. Ahora sí, ingresamos al directorio WordPress
y listamos con ls-l. www-data tiene permisos de lectura y escritura. Se debe estar atento a esto, de lo contrario no podremos acceder a WordPress. Limpio la pantalla y cambiamos con cd al directorio /etc /nginx /sites-available. Listamos con ls y solo tenemos el archivo default creado automáticamente por Nginx al momento de la instalación. Tenemos que crear un archivo de configuración y lo vamos a hacer con el editor de texto Nano, escribiendo sudo nano wordpress.conf. Tras dar enter, copiamos y pegamos estas líneas que te dejo en la descripción. En la documentación de Nginx también puedes encontrarla. En esta parte que te indico es donde tienes que asegurarte que la versión de PHP es la correcta. Unos minutos más atrás dijimos que teníamos que saber la versión, era para colocarla en este archivo de configuración. 7.4 en mi caso. El resto es para indicar la ubicación de WordPress, que como sabemos es /www/WordPress, y el índice es index.php. Lo guardamos con control O y salimos con control X. Si listamos con ls, tenemos el archivo wordpress.conf recién generado con nano. Ahora eliminamos el archivo default con sudo rm default. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un link simbólico con sudo ln-s y la ubicación del archivo WordPress en /etc /nginx /sites-available /wordpress.conf, un espacio y la ubicación destino en /etc /nginx /sites-enable. Damos enter y luego si listamos tenemos el archivo wordpress.conf. Ahora cambiamos al directorio sites-enable, listamos y tenemos el enlace simbólico wordpress.conf. Eliminamos el archivo default con sudo rm default. Limpiamos pantalla y el siguiente paso es reiniciar el servidor web y para ello escribimos sudo systemctl reload nginx. Nos dirigimos con el navegador web al IP de nuestro servidor, en mi caso 192.168.1.106, y se abre por primera vez WordPress. Nos pide que seleccionemos el idioma y damos en continuar. Después de unos segundos nos da la bienvenida, la mitad en español y la mitad en inglés. Nos informa que tendremos que tener una cantidad de información que pronto nosotros mismos crearemos. Damos en Vamos a Helio y nos aparece una nueva ventana, también mitad en español, mitad en inglés, con los valores que tendremos que saber para conectar WordPress con la base de datos. Recuerda estos campos. Volvemos a la terminal de PuTTY conectados al servidor por SSH e ingresamos a la base de datos escribiendo sudo MariaDB. Para los seguidores del canal, hace bastante tiempo, creamos una base de datos con MariaDB en el capítulo 9, cuando trabajamos con Grafana. Y sí, lamentablemente no hay una forma fácil de trabajar con estas bases de datos MySQL. Tenemos que indicar cada cosa que necesitamos con una sintaxis específica y en un orden. Aquí simplemente te recomiendo copiar y pegar. En descripción te dejo el link y solo cambiar si quieres el nombre de usuario y password. Con esta primera línea creamos la base de datos WordPress y en el formato de codificación de caracteres UTF-8. Observa que siempre termina con un punto y coma. Ahora creamos el usuario wp-user en la red localhost y con el password wp-base1 el símbolo @. Aquí debes recordar el usuario, la red y el password, ya que en breve WordPress nos lo pedirá para conectarnos con esta base de datos que estamos creando ahora. Estamos dando los privilegios o permisos al usuario. Con Flash forzamos al servidor para que efectúe los cambios en los permisos. Finalmente salimos con Exit. Listo, base de datos generada. Ya estamos casi terminando. Tenemos la meta a la vista. Volvemos al navegador web donde lo habíamos dejado. Y ahora sabemos toda la información que la base de datos nos solicita. Nombre de la base de datos la dejamos igual, ya que la llamamos WordPress. Nombre de usuario, wp-user. Contraseña, wp-base1 @. Servidor de base de datos y prefijo de tabla no lo modificamos. Cruzamos los dedos, damos en enviar y nos aparece este mensaje. Todo bien, amigo, ya has terminado esta parte de la instalación. Ahora WordPress se puede comunicar con tu base de datos. Muy bien, damos en ejecutar la instalación. Nos pide un título para el sitio.
Lo llamo computadoras y sensores. Un nombre de usuario, Carlos. Copio en el portapapeles la contraseña larguísima sugerida y termino con el email de computadoras y sensores. Vuelvo a cruzar los dedos por las dudas, doy en iniciar WordPress y la siguiente ventana nos dice: lo lograste, nombre de usuario Carlos y la contraseña larguísima que espero siga en mi portapapeles. Damos en iniciar sesión, nos acreditamos y por fin lo tenemos. WordPress instalado con una básica página web que tendremos que configurar. Tiene el nombre que le asignamos, la fecha correcta y a la espera que carguemos imágenes y texto. Y esto es todo por el video de hoy. Instalamos y configuramos en Nginx, MariaDB, PHP y WordPress. Tenemos un servidor listo para que podamos en casa trabajar con el popular gestor de contenidos web y cuando lo creamos conveniente, subirlo a un web hosting o servicio en la nube. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Que seguiremos haciendo proyectos con nuestras Raspberries, computadoras y microcontroladores. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.